¿Quisieras hacer la oración el día de hoy? Sí, como no, buenas noches a todos los participantes. Vamos a poner en manos de Dios, pues todo este compartir que tendremos en estas 11 sesiones, y qué mejor que ponerlo en las manos de Dios a través de la Madre de la Misericordia, la Madre de la Vida, aquella que formó en su vientre la carne y la sangre del Verbo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te damos gracias, Dios omnipotente, por estar con nosotros, llevar el curso de la historia de la humanidad. Te damos gracias también porque nos has llamado a tener una experiencia de encuentro contigo y a crecer en la intimidad de tu corazón. Hoy queremos poner en tus benditas manos todo este taller a través de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre amorosa y misericordiosa. Madre bendita, acompáñanos en este momento y a lo largo de nuestra vida para que hagamos solo una cosa: la santa y perfecta voluntad de Dios. Y ayúdanos con tu intercesión a colaborar en la instauración de la cultura de la vida en esta civilización, a través de la expresión más hermosa que Dios ha mostrado, que es la misericordia. Que la sangre preciosísima de tu Hijo nos cubra y que el don del Espíritu Santo nos ilumine para dar el fruto que Dios quiere en cada uno de nosotros, para poder lograr la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Arturo. Antes de pasar a presentarte formalmente, quisiera presentar a Rosy Villegas, que es nuestra coordinadora y fundadora de Voces por la Vida Internacional. Bienvenida, Rosy. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ella nos va a decir unas palabras para conocer un poquito por qué estamos aquí y por qué Voces por la Vida ha hecho esto. Adelante, Rosy. Muchas gracias por todos, Arturo, por estar aquí el día de hoy. Voces Unidas por la Vida es una organización pro vida. Tenemos presencia en Estados Unidos y en México y nos dedicamos a crear una cultura de vida a través de la oración, la formación y la acción. Y creemos que todas estas tres, la más importante es la oración. Y también es muy importante que nos formemos, especialmente en estos temas de respeto a la vida y el saber el por qué debemos de defender la vida humana desde sus comienzos y en sí proteger la familia humana. Agradecemos mucho que estés el día de hoy con nosotros y este es uno de los esfuerzos que hace Voces Unidas por la Vida para poder compartir ese mensaje de respeto y defensa de la vida y de la familia. Gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias a ti, Rosy, y a todos los hermanos y hermanas que están en esta, si me lo permiten decir así, en esta trinchera tan delicada, pero tan importante dentro de la iglesia, porque precisamente, pues, el tema tiene como título, ¿verdad?, estas sesiones que tendremos, la familia en el mundo contemporáneo, y bueno, lamentablemente tenemos que agregar la expresión y el combate ante los peligros actuales, ¿verdad? Entonces, haremos un recorrido desde la sana doctrina con aspectos prácticos para poder colaborar en esta lucha para instaurar, pues, el reino de Dios en los corazones, ¿verdad? Gracias, de veras, agradezco a Dios y a ustedes por invitarme en esta misión tan importante y vital para dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Muchas gracias.
Pues quiero darles la bienvenida a todos. Buenas noches. Nos da de verdad un gusto, un gran gusto tenerlos a todos ustedes aquí en este espacio, pues que hemos abierto para iniciar la capacitación de agentes de pastoral de vida y familia. Esta capacitación va a constar de 11 temas y hoy vamos a ver la primera parte del tema 1, solamente la primera parte, ¿no? Está muy interesante, muy bonita. Hoy, el tema de hoy es nociones fundamentales del matrimonio y la familia desde la revelación divina. Y bueno, pues ahora sí quiero presentarles formalmente a Arturo Marín. Nos saltamos el protocolo porque tenemos que aprovecharlo muy bien y yo sé que él hace unas oraciones muy hermosas y por eso se tuvo que presentar antes. Pero bueno, Arturo Marín es un querido amigo, amigo de batallas espirituales, ¿verdad? Y es también colaborador de Voces Unidas por la Vida. Él nace en Jalapa, Veracruz, donde presta su servicio pastoral en la Arquidiócesis de Jalapa de la Inmaculada. Él es laico, es casado, con 3 hijos. De hecho, hace ratito saludamos a su esposa Tari, a la que también queremos mucho. Es licenciado en Administración de Empresas y tiene maestría en Finanzas. También es académico de la Universidad Veracruzana y consultor de empresas hasta el año de 2016, que recibe un llamado muy claro y especial de Dios a dedicarse ya de tiempo completo a la formación de la iglesia. Es su currículum muy grande, pero voy a decirles algunas cosas extraídas de él. Estudia teología en el Centro de Servicios Pastorales de esta arquidiócesis de 1999 a 2002. Su trabajo recepcional fue el proceso de instauración de la Pastoral de la Salud en su parroquia, la parroquia de San Bruno, allá en Jalapa. Ejerce el ministerio instituido de lectorado y acolitado, recibido por parte del eminentísimo don Sergio Cardenal Obeso Rivera, ahora ya fallecido, que fue renovado también este ministerio por Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo actual de esta diócesis. Este ministerio lo desempeña actualmente en su parroquia. En el 2002 ingresó como auxiliar de exorcista, siendo exorcista oficial el señor presbítero Álvaro Fernández Ávila. Ha asistido así a diversos cursos de formación en esta pastoral, tanto en el país como en Roma, Italia, por medio de la Asociación Internacional de Exorcistas, de la cual es socio activo. Actualmente se desempeña en el equipo diocesano del Ministerio de Sanación y Liberación de esa arquidiócesis, siendo encargado de la atención a fieles con probable acción extraordinaria del demonio. Desde el 2015 se desempeña en la provincia eclesiástica de Jalapa como secretario de la Pastoral de Liberación y Exorcismo, cuyo asesor episcopal es Monseñor José Trinidad Zapata. También es autor de 4 libros: El Gracioducto de Dios, que es la verdadera devoción a Santa María de Guadalupe, un libro a San Miguel Arcángel, otro de exorcismo y oración de liberación, y otro de la doctrina de la Iglesia sobre el maleficio. Desde el 2007 incursiona en televisión, en María Visión, como panelista en el programa Entre el Mito y la Doctrina, hasta el año pasado, pues porque hubo pandemia seguramente. Ha acompañado a diversos movimientos laicales en la forma de conciencia de la urgente necesidad de formar desde la familia la sana doctrina de la Iglesia. A inicio del año pasado fue llamado por la Dimensión Episcopal de los Laicos, la DELAI, a colaborar con el proyecto Todo México. Se consagra a Santa María de Guadalupe con Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, es el presidente de esta Dimensión de Laicos Episcopal. Bueno, y ahora que ya está dedicado de tiempo completo a este proyecto, con la bendición de su obispo y también de su párroco, pues nos comparte la profunda experiencia que también involucra a los siervos de la misericordia del Corazón Inmaculado de María, y que con las palabras del Santo Padre nos ha dicho: es tiempo de una cultura de la misericordia. Esta es la medicina para que la sociedad, en especial de Occidente, vuelva a ser una cultura por y para la vida.
Así es que bienvenido, Arturo. De verdad nos da mucho gusto tenerte aquí. Es una honra para nosotros. Este es tu espacio. Adelante. Muchas gracias. Agradezco su caridad y le pido a Dios que pueda ser de gran provecho para todos nosotros. Pues bien, miren, como ustedes observan el título de todas estas conferencias que tendremos, 11 temas: la familia en el mundo contemporáneo y el combate ante los peligros actuales. En los casi 20 años que llevo en el Ministerio de Sanación, Liberación y Exorcismo, sin lugar a dudas, el detalle que más llama mi atención, fruto de la experiencia pastoral, no es tanto la acción o la presencia del maligno, sino la causa por la que ha podido introducirse en una familia o en la vida de una persona. Y el común denominador siempre obedece a tres cosas. El primer punto es una familia disfuncional, una familia con un estado profundo de crisis, donde su génesis ha sido formado bajo el calor de las pasiones. El segundo punto también ha sido un problema profundo de comunicación dentro de la familia. Y el tercer punto ha sido también la falta profunda de la caridad en la familia, de la construcción de lazos de expresión de amor, como Dios suele tenernos a cada momento, como lo refleja en este acontecimiento guadalupano en 1531, donde encontramos la expresión mariana más tierna y más familiar de todas las apariciones aprobadas por la Virgen María. Cuando hemos llevado este trabajo con el señor presbítero Álvaro Fernández Ávila, que en paz descanse, y hemos analizado estadísticas y causas del fenómeno de la acción del maligno, hemos descubierto que la causa real y profunda son estas tres heridas que se están viviendo en la familia en el mundo contemporáneo. Por eso es muy importante, incluso para esta área tan peculiar de la Iglesia, trabajar la reconstrucción de la familia. Este es un primer término que tenemos que acuñar. Tenemos que tener conciencia que desde hace aproximadamente 55 años, la estructura en Occidente, sobre todo, de los valores y la experiencia de la familia se ha venido distorsionando gradualmente, como lo veremos en específico en uno de los temas, la causa, el motivo. Entonces, un primer punto que tenemos que tener conciencia es que necesitamos reconstruir a la familia desde su interior. Si nosotros... Perdón, Arturo, no sé, te interrumpo porque no sé si estás transmitiendo las transparencias, porque nada más se quedó la primera, no sé si ya avanzaste. No, es la introducción nada más. Estoy dando el motivo de por qué es un combate. Muy bien, gracias. Entonces ese combate muchas veces lo recreamos en el diablo y no es el diablo. Es un problema de reconstrucción desde una cultura en Occidente que se ha apartado de los valores que por siglos tuvimos referente a la experiencia de lo que era el concepto de la familia cristiana. Y por eso, en este sentido, hablamos de que es un combate y debemos tomar conciencia que hay un peligro actual. Y por eso tenemos la urgente necesidad de reconstruir la familia. Quizá uno pueda decir, tengo la dicha de que en mi familia hay un orden, una vida cristiana, pero al lado siempre podrá haber alguien en nuestra familia que ha caído en la garra de la cultura de la muerte
y necesite ser reconstruida su vida. Entonces, por eso la urgente llamado a ver estos temas desde la sustancia primordial que nos va a permitir dar razón de la fe. En combate no debemos de tener miedo en meternos con la oración, la acción y la formación, y poder dar razón desde la revelación divina, lo que Dios ha querido por y a través de la familia. Y por eso este primer tema parte de la sustancia de lo que somos. Entonces, punto número 1, estamos llamados a reconstruir. La pregunta es cómo, y es lo que vamos a ir viendo. Y el principal enemigo que tenemos en este mundo contemporáneo es que se ha perdido la sustancia que por siglos tuvimos de lo que es la verdad objetiva. Esta verdad objetiva que incluso ahora es cuestionada, que se argumenta que no existe y que por siglos llevó el caminar de la humanidad, el caminar de las ciencias, el partir de la ley natural, el partir de la sustancia de las personas y de los seres para poder dar razón de los mismos. Ese es el principal rival que tenemos a enfrentar en este tiempo. Un relativismo en todas las áreas del ser humano centrado en una sensibilidad. Por este motivo, partimos del origen a través de la revelación divina. Somos creados a imagen de Dios. Ahora sí se me trabó, como dice, permítame un momento. Okay. Bien, un concepto básico del tema. Entonces encontramos que tenemos que reconstruir a la familia. Número 2, esta reconstrucción comienza a través de la verdad. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder construir la verdad, tenemos que retomar un concepto que no agrada mucho a este siglo. No sé si vean la imagen. No, creo que ya se perdió la imagen. Yo ya no la veo, entonces si quieres... Ahí está ya. Ahí viene Bien. ya. Ok. Aquí lo muevo directamente, ¿eh? Bien. Entonces, fíjense bien. Dios nos ha hecho seres racionales. Es nuestra sustancia. Y un ser racional, como lo es también nuestro creador, necesita orden. Y en el siglo XXI tenemos un gran problema. No nos gusta el orden. Y el orden son las reglas o modos que se observa para hacer las cosas. Y el hombre del siglo XXI como que detesta el aspecto del orden para poder llevar a cabo las cosas. Me llama mucho la atención, no sé ustedes, que un sacerdote para ordenarse, pues pasa por un proceso formativo de 10 años, más su año de inserción, y todavía veremos. Para formar una familia, a veces, no sé, en Estados Unidos, pero en México, pues es una capacitación de 2 días. Y entonces encontramos que muchas veces no tenemos conciencia del proyecto y el acto con el que vamos a realizar. Entonces la reconstrucción comienza a través de recobrar la sustancia de lo que es la persona y la familia, desde lo que Dios ha revelado. Porque la familia es la expresión más sublime de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Génesis, ahí tienen la cita, capítulo 1 del 27 al 28. Si ustedes leen todo el Génesis 1, van a encontrar que Dios creador
lleva a cabo el acto de crear a los seres a través de la expresión hágase. Pero cuando llega a la creación del hombre, se detiene y hace una junta, si me lo permiten decirlo así. Las tres divinas personas se reúnen para hacer el acto creador del hombre a través de la expresión hagamos. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y es lo primero que tenemos que recobrar en la lucha por la vida. Tenemos que recordarle al hombre de este siglo qué imagen es. Porque, como lo vemos en la actualidad, traemos en el interior de nuestras facultades el buscar reflejar una imagen. Lo vemos en los adolescentes cuando están desarrollando su identidad. Pero si nosotros no promovemos la imagen que Dios pensó, entonces la cultura de la muerte, como lo ha hecho de una manera tan hábil, a través de la cultura de la imagen, se nos adelanta. Y entonces asume los patrones de imagen que no corresponden a lo que somos. Y cuando nosotros en el interior de nuestro ser no reflejamos lo que somos, la sustancia que somos, entonces tenemos una crisis de existencia. Eso lo vemos en todos los procesos de crisis del ser humano. Cuando el ser humano, decimos coloquialmente, toca fondo y descubre su ser y lo asume, entonces es redimido. Como diría el Papa Francisco, es misericordiado, encuentra su sentido en la vida porque está reflejando la imagen de Dios, el Creador ha pensado. ¿Y por qué entonces nos produce crisis cuando no reflejamos esa imagen maravillosa? Porque Dios puso en nosotros, en una facultad del alma que veremos ahorita, y que es vital lo que sigue que vamos a ver ahorita, puso en la facultad del entendimiento humano la capacidad de buscar la verdad. Fíjense qué interesante. Y cuando nosotros encontramos la verdad revelada del Creador, entonces el alma encuentra vocación, su sentido de existir, de caminar en esta vida. Y esto hay que tomarlo, porque es la causa de crisis existencial de muchas personas. Es la causa también de que se formen tantas familias al calor de la costumbre, al calor de la sensibilidad corporal, pero no en un discernimiento de una vocación, de un llamado, como lo ha dicho el Papa Francisco en esta última carta sobre San José. Es una vocación de servicio, es ser padre y ser madre. ¿Y por qué se da el aborto? Porque tenemos un ser humano que no quiere servir, que ha hecho un acto a la luz de la sensibilidad y no a la luz de la razón. Nada podrá sanar más a un hijo que en su momento y en su edad escuchar de sus padres: este esperma y este óvulo que te formó en la dimensión física fue ante todo un acto de amor. Fue un acto de amor porque fue un acto consciente, con la finalidad de abrirnos a la vida para que tú vinieras. Hay estudios de neurociencia que tanto los aspectos de psicópatas como también los cuadros posesivos obedecen como causa primordial a la ausencia
de esta expresión de padre y madre. Hicimos un acto consciente para traerte a este mundo. Fíjense qué importante. Actualmente, por ejemplo, estamos acompañando a una persona de alrededor de casi 50 años que ha salido a flote apenas, imagínense. Ni su esposo sabía lo que ella guardaba en su interior. Su madre le ha dicho que ella no la deseaba, que pensaba regalar. Y por más de 40 años ha guardado eso en el interior de su alma, con las consecuencias propias en todas las dimensiones de la persona. Entonces, fíjense qué importante es entender lo que es el ser humano. Y el ser humano, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 366, es una creación tripartita. Papá, mamá, que nos dan la sustancia material o corporal, y Dios. Dios que crea el alma. Ahí lo pueden checar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, para poder entender qué es la familia, qué es el matrimonio, tenemos que entender la persona, sobre todo en la dimensión espiritual, en lo que es el alma. Esto que le voy a presentar, si usted tiene nietos o hijos pequeños, desde los 3 o 4 años hay que empezárselo a decir. Hay que empezarle a dar razón de lo que es como persona humana. Un ser material y un ser espiritual, formado por papá, mamá y Dios creador. Por eso es importante ahora ver lo que es la estructura del alma para poder dar razón de la familia. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Lo sabemos perfectamente desde la doctrina de la Iglesia que el alma es insuflada por Dios en el momento de la concepción o fecundación, dependiendo la ciencia que queramos manejar. Pero Dios crea un alma única e irrepetible que es insertada en ese momento de la fecundación y tenemos un ser humano en acto y potencia. Acto, porque su sustancia, que es el alma y la materia, lo sabemos bien, define una persona humana. Y potencia, porque desde el momento de la fecundación hasta la muerte, este ser humano va a tener un desarrollo de sus facultades o potencias del alma. Fíjense qué hermoso. Por eso, cuando yo he tenido casos también de personas que no conocieron a su padre, o no conocieron incluso a su madre, o a ninguno, yo siempre les pongo esta diapositiva, fíjense, como un elemento sanador, incluso liberador, para darle a entender que a pesar de toda la imperfección de sus padres, le hicieron el acto más maravilloso en medio de toda su miedo, duda y cobardía, que es darle la vida, darle el ser. Y no hay regalo más grande, y es lo que defiende los Provida, que este milagro que estamos viendo. Un ser pensado con Dios que viene a una vocación a colaborar en la transformación de esta realidad temporal para llegar a una meta final llamado cielo. Esa es la meta. Y por eso es importante a los niños y a los jóvenes, desde su edad y capacidad, siempre darle respuestas a 3 preguntas. ¿Cómo ayuda estos preceptos filosóficos que se han perdido? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y a dónde vas?
Y cuando nosotros conocemos desde pequeño de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy, entonces nos vacunamos incluso contra el miedo a la muerte. Porque para nosotros, desde la revelación, la muerte es el inicio de la contemplación beatífica de Dios en ese estado que llamamos cielo. Por eso a nosotros no nos preocupa ni la pandemia, ni nos preocupa el fin del mundo. Lo que nos preocupa es un ser humano que ha desviado, fíjense bien, el dejar de ser imagen y que muere en un estado de no realización de su ser. Eso es el infierno. Eso es Satanás. Es un ser que negó la sustancia de lo que él es. Y eso es el infierno. La negación del estado de lo que soy yo. Analícenlo. Cuando nosotros hemos salido de la esencia de lo que somos, es cuando viene el pecado, es cuando vienen los errores. Por eso la gran tentación que siempre va a manejar el maligno será y serán como dioses. Nótenlo. De ahí no se va a mover. Y precisamente esta reflexión filosófica del maligno, que está en el Génesis 3, pueden leer con calma, siempre apartarnos de lo que somos. Imagen con nuestras prácticas. Y para ser imagen de Dios, Dios tuvo que crear un alma que tuviera potencias o facultades como las tiene Dios en el sentido del ser. Es lo que me permito ahora presentar. Esto que vamos a ver, los elementos del alma, estamos hablando de una ciencia que se llama antropología filosófica. En la actualidad, anteriormente era teología de la perfección cristiana. Esto es muy importante. El 99% de los problemas del ser humano tienen que ver con el manejo de las potencias del alma. Tienen que ver con la operatividad y el desarrollo de estas facultades. Cuando nosotros, a un niño de 3 años, que ya están muy inteligentes, le comenzamos a explicar por qué tiene que hacer la tarea, por qué tiene que colaborar en algunas responsabilidades, el niño comienza a desarrollar esa facultad porque sabe que le hace bien. Entonces, fíjense qué interesante. Podemos morir sin conocer la base del alma de cada uno de nosotros. Y por eso es importante en la lucha por la vida conocer, incluso para orar, las potencias o las facultades del alma. Me voy a permitir explicarlas de una manera precisa y concreta, porque para compartirla con un joven, con una persona en cualquier nivel de conocimiento humano, necesitamos manejar conceptos prácticos. Fíjense bien. El alma tiene básicamente 2 potencias, que son las potencias superiores y las potencias inferiores. Ahí lo tienen en la diapositiva. Con gusto he enviado a Graciela PPT, así que es para que lo tenga, porque esto es patrimonio de la Iglesia y es para ustedes, defensores de la vida, para que reflexionen y profundicen cuando ayudan a alguien en su formación para que opte por la vida. Superiores, el entendimiento y la voluntad. Podríamos hablar y hablar toda la suma de Santo Tomás, pero aquí el entendimiento lo vamos a resumir de una manera sencilla. El entendimiento es la facultad para buscar la verdad. Y para buscar la verdad, ojo, tenemos que aprender. Ahorita mismo estamos viendo un milagro en cada uno de nosotros.
Estamos usando el entendimiento del alma que trabaja con nuestro órgano encefálico, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, para adquirir un conocimiento, porque buscamos la verdad. Solo que aquí hay un problema, ¿verdad? Hay cosas que me enseñan que no necesariamente van a ser la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí está un problema del siglo XXI. Cuando hablamos de un relativismo moral, estamos hablando de una enseñanza que no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces la persona aprende algo grisáceo, que no es ni blanco ni negro. ¿Cómo va a vivir? Pues lo están viendo en millones de personas, hermanos. ¿Cómo están los consultorios de psicólogos y psiquiatras? Pues aquí en Jalapa están a tope, ¿eh? En esta pastoral tenemos contacto con todo el dolor humano y tenemos psiquiatras que no tienen cita hasta mayo, hasta junio. Porque el hombre está en una crisis existencial, no sabe quién es, ha perdido su imagen. Le han definido con algo relativo lo que supuestamente es y ha mordido el anzuelo. Y al ver el fruto dice, creo que me equivoqué, pero cuesta admitir equivocarse. Entonces el entendimiento nos sirve siempre para buscar la verdad. Y eso se hace a través de la razón. ¿Qué es lo que nos hace, como diría Santo Tomás, es la cualidad, la razón, lo que nos hace más seres humanos? Es el distintivo primordial de una persona humana. Y en la razón busca la verdad, la desmenuza, la discierne, la experimenta y la asume. Por eso Jesucristo se encarnó. Si no fuera necesario, amados míos, usar la razón, Cristo no hubiera venido a mostrarnos su palabra. ¿Cómo asumimos la palabra? A través del entendimiento. Es como nosotros aprendemos a seguir a Cristo. Es como nosotros reflejamos a Dios con la enseñanza de Cristo. Y por eso, amados míos, una tarea muy importante que tienen que hacer con los hermanos que están en el relativismo, en la oscuridad de la cultura de la muerte, es que sus ayunos, rosarios y sus oraciones de reparación pidan a Dios que el Espíritu Santo toque el entendimiento de las personas que promueven el aborto. Gobernantes, profesores, cualquier persona. Que ese ministerio que tengan de intercesión, y si no lo tienen, fórmenlo. Diario rece el Santo Rosario, pidiéndole a la Virgen María que el Espíritu Santo toque el entendimiento de una persona. Yo les puedo compartir desde mi experiencia pastoral que cuando hay casos muy graves de acción del maligno, a veces 15 o hasta 20 años, que no se habían podido liberar y que han recorrido un gran número de personas, la clave es esto que le estoy diciendo. Cuando yo le digo a la persona, tu alma siempre es libre y tienes mientras estés en vida la capacidad de llenar tu entendimiento de la doctrina de Dios, estúdiala, órala y vívela, persona sana, persona se libera. Porque hace uso de libertad para conocer la verdad que Jesucristo revelado. Entonces, esta primera tarea de la reconstrucción parte de una oración de intercesión dirigida al entendimiento de la humanidad, que es todo lo que nos ha hablado de una manera magistral San Juan Pablo II en aquella encíclica del esplendor de la verdad. Bueno, pues el núcleo del combate comienza aquí en el entendimiento, donde no tenemos claro qué es verdad, qué no es verdad, qué es bueno, qué no es bueno. Y fíjense bien, cuando nosotros aprendemos algo que creemos, ojo, creemos que es verdad, lo asumimos.
y lo actuamos. Y entonces, del entendimiento viene lo que diría Santo Tomás, la joya de las potencias del alma, que es la voluntad. Santo Tomás nos dice que la voluntad es la fuerza, o debería ser la fuerza, para hacer el bien. Siempre para hacer el bien. La voluntad es la joya de las potencias del alma, porque es con lo que nosotros actuamos, para el bien o para el mal. Una persona que aborta es una persona que ha recibido una información falsa, que ha aprendido mediante el entendimiento que el abortar es una solución buena y la asume. Y cuando lleva a cabo el aborto es un acto de voluntad, creyendo que eso es bueno. Caminar de los días y de los meses en su conciencia va a descubrir fue engañada. Y al no conocer a Dios, piensa que no hay más camino que seguir caminando en esa escalera hacia la destrucción de su propia existencia. Por eso es muy importante a la gente que ha vivido este impacto del aborto, decirle que mientras esté viva, tiene la esperanza de la reconversión, de la reconstrucción, de la transformación interior a través de vaciar lo que no es verdad y llenarse de lo que ustedes le van a enseñar que es la verdad. La palabra de Dios va a llenar su entendimiento y su voluntad para corregir el camino. Por eso el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. No dice lo que tú sientas, Padre, lo que tú quieras, sino tu voluntad. Amamos con la voluntad, porque en la voluntad es donde el alma hace un acto consciente de elección a través del entendimiento. Por eso se llama potencias superiores. Y un ser humano debe de gobernarse siempre por estas dos facultades. De ahí tenemos lo que son las potencias inferiores o también llamadas sensibles, que son básicamente 5 y que todos las vivimos. Los sentimientos, la imaginación, la fantasía, los afectos y la memoria. Como su nombre lo dice, son inferiores, es decir, colaboran con las potencias superiores. ¿Cuál es el problema del hombre del siglo XXI? ¿Cuál es el problema de la familia? Pues lo pueden ver en todas las series de televisión y en todos los programas. Como diría el santo cura de Ars, se ha invertido la estructura en el alma. El problema de la lucha de la vida, la sustancia, la están viendo ahorita, es un problema de inversión en la estructura de las facultades del alma. En la actualidad tenemos un ser humano que se gobierna por las potencias inferiores, sobre todo por los sentimientos, por lo que siente. Pues, si tener relaciones sexuales es rico, pues aunque ande embarazando a medio mundo. Mientras sea rico es bueno. Si no es rico, no es bueno. ¿Se dan cuenta? Y entonces observamos una cultura en la sensibilidad. Como si de repente el ser humano, como diría el santo cura de Ars, cuando el ser humano vive bajo el imperio de las potencias inferiores, se convierte en un animal. Que hace que un narcotraficante, a pesar de que le pagan el rescate, mate a la persona. Pues es el dominio en su interior, no de las potencias superiores, no de la razón, no
de la voluntad, sino del sentir, del imaginar. Y ese es el problema medular en la cultura del amor. El dominio en la persona de lo que siente. De hecho, todo lo que son las leyes contra la vida se basan, por ejemplo, en una sexualidad del sentir, no de la sustancia, ¿verdad? Pues fíjense qué importante es entender esto para poder corregir desde el núcleo de la familia lo que somos. Por eso también la cultura Nini, todos los elementos que estamos viendo de desorden y de pecado social emanan de una confusión en el manejo de las potencias del alma, centrado en la sensibilidad. ¿Cuándo empezó esto? Pues sobre todo en la década de los 60, como lo veremos en un tema específico. Y de dónde vino también lo veremos, ¿verdad? Finalmente, uno podría preguntarse, ¿por qué Dios no interviene? Que Dios nos ha dado un regalo muy hermoso llamado libertad. Para poder ejercer esto, Dios ha negado su omnipotencia por amor a nosotros, para darnos la libertad de ser y de escoger y de discernir y de actuar, ¿verdad? Por eso es importante saber usar la libertad. Y saber usar la libertad estriba en la educación del alma, en la educación del entendimiento. Cuando a los hijos desde chiquitos uno les dice, tienes que hacer tu tarea, porque estamos formando tu entendimiento y tu voluntad, porque vas a ser adulto y tienes que ser un hombre de bien, porque tu meta es el cielo, él va entendiendo por qué. Pero si nosotros le decimos, tienes que hacer tu tarea, punto, estamos dándole una razón. Entonces lo ve como una imposición, lo ve como algo sin sentido, como una esclavitud y no como un desarrollo de un ser que va a alcanzar una plenitud, un bien en este mundo. Este es el núcleo del combate espiritual que nos habla, lo pueden checar con calma, el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 407, 408 y 409. Y entonces un ser humano debería tener un desarrollo en sus facultades del alma que llamamos madurez, para poder dar el paso tan importante de formar una familia, de llegar a la experiencia de un sacramento de servicio, como lo es el matrimonio. Dios vio esto tan importante que no nos quiso dejar solos y nos regaló en el sacramento del bautismo 3 regalos que tenemos que conocer para pedir, sobre todo por los hermanos que atacan la vida. Ya vimos que hay que pedirle a Dios porque toca el entendimiento. Le vamos a pedir a Dios también que toque la voluntad de las personas que les cuesta ver la vida, que les cuesta amar, que les cuesta hacer el bien. Pero no estamos solos. En el bautismo Dios nos ha regalado estas 3 cosas. Y aquí entendemos, hermanos míos, estamos como estamos. Primer regalo, la gracia santificante. Lo pueden ver en el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? En el numeral 2000. La gracia santificante es la capacidad que tenemos para tener una amistad con Dios. Traducido, para ser santo, para ser. Pero, ¿qué pasa cuando caemos en la seducción de formar una familia sin el sacramento del matrimonio? Ah, ahí está un primer punto, 1-0 lamentablemente a favor de la cultura de la muerte. Que formamos una familia con la fuerza natural del hombre. ¿Se imagina? Un hombre que ya viene con heridas,
Un hombre que viene con sus potencias inferiores invertidas, gobernando, lo que es iracundo, que trae heridas de familia y se junta con otra persona humana que más o menos tiene igual, en unión libre, como su nombre lo dice, ausencia de Dios traducido. Esa unión es totalmente humana. No ha recibido el poder del Espíritu Santo, la gracia santificante, la capacidad para que ese amor humano se pueda divinizar. Porque solamente así es que un amor humano puede durar hasta el cielo. Solamente un matrimonio puede durar. Y por eso, antes, a principios del siglo XX, que teníamos gente culturalmente menos preparada, pero comprendía y sabía estas verdades. Y teníamos matrimonio de 40, 50 años. Porque esta gracia santificante, pues se tiene que recibir. Por eso instituyó Cristo el matrimonio. La presencia peculiar y especial del Espíritu Santo. Y todavía, habiéndola recibido, tenemos que tener conciencia. Yo me he topado con casados de 25 años o 30 que no saben que la relación conyugal es una oración mística. Piensan que el Espíritu Santo va a salir volando y que la Virgen va a decir, ay, no, 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 no. Cuando es el culmen del sacramento del matrimonio, la unidad del esposo con la esposa a semejanza de la Santísima Trinidad. Porque Dios es una familia y lo veremos en la siguiente sesión, cómo Dios expresa Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera perfecta y maravillosa en la familia. Pero ¿qué vamos a hacer si no hay gracia santificante? Por eso, sin miedo a promover el sacramento del matrimonio, aunque nos llueve, nos den de garrotazos y nos digan medievales. Pero desde mi experiencia, también se los comparto. Casos de posesión no se resolvieron hasta que pasaron o hasta que se dejaron. Porque el principal nexo era la ausencia de la inhabitación trinitaria en el corazón de la persona. La cultura de la muerte se basa en una ausencia del sacramento del matrimonio en las familias. La Virgen inspiró a los obispos de México, que todo México se consagra a Santa María de Guadalupe. Madre, mira cómo estamos hechos un caos, pero tú eres madre y seguramente vas a meter tus manos, ¿no?, para ir ordenando. Por eso les hablaba yo del orden. Incluso a nosotros que somos promotores de la doctrina, a veces se nos hace muy duro esta enseñanza, ¿verdad? ¿Y por qué nos hace muy duro? Ya lo vemos en el capítulo de la cultura de la muerte. Ha habido todo un plan ahí de transformación de ideas y pues muchos de nosotros no, ¿verdad? Y entonces es muy importante pedirle a Dios a través de la intercesión que poco a poco nos mueva hacia recobrar la gracia santificante que da de manera especial el bautismo, que la confirmación activa, que la comunión alimenta y que el sacramento del matrimonio dota para poder servir. También hablamos de las potencias sobrenaturales que nos da el bautismo, las virtudes, dones de manera sobrenatural y la gracia actual. Bien, les quiero dejar otra tarea. ¿Se dan cuenta? Estoy dejando varias tareas, sobre todo de oración, ¿verdad? Porque es con lo primero que tenemos que partir, amados míos. Cuando una persona está en pecado mortal, está fuera de la amistad con Dios, obviamente subsiste solamente la gracia actual. Y por eso quiero pedirles que oren para que el Espíritu Santo dé la gracia actual a los promotores de la cultura de la muerte, para que puedan cambiar a través de una luz que solo Dios puede llegar hasta el entendimiento de la persona. Cuando tú veas que un hijo está mal, cuando tú veas que una persona está mal,
Pídele al Espíritu Santo que le dé la gracia actual, que como dice el Catecismo, lo pueden leer en el numeral 2000, es la fuerza que Dios da para la metanoia, para la conversión inicial, para descubrir que estoy viviendo mal y poder mirar, poder cambiar. Todos los que estamos aquí hemos tenido la dicha de recibir el regalo de la gracia actual que nos llevó a cambiar. ¿Y por qué se dio? Porque hubo alguien, ¿saben?, que oró por nosotros. A lo mejor ni supimos, pero hubo alguien que invirtió tiempo en pedir por nosotros. Una de las estrategias es que adopten de manera sigilosa, sin avisar, sin que salgan en los medios, pues a los meros cabezas de la cultura de la muerte, de que promueven el aborto, adóptenlos y pónganlo en las manos de la Virgen, pidiendo que la gracia actual, ahora sí tenemos el ABC, que la gracia actual toque el entendimiento y la voluntad de esa persona para que pueda transformarse interiormente a lo que es un ser humano hecho por y para vivir. Por eso es muy importante conocer estos puntos para poder orar, pero también poder formar un seminario de niños, un seminario de jóvenes, donde podamos reflexionar con ellos estos elementos de la teología que son tan importantes y que lamentablemente millones de almas se enteran en el purgatorio, cuando descubren lo que fueron en el momento de su juicio particular. Por eso los grupos pro vida tienen una dimensión escatológica, una dimensión como la Virgen María. Cada vez que un grupo pro vida ora, forma y actúa, a través de la Virgen María, como diría San Luis María Griñón de Montfort, se va gestando un santo. Es decir, alguien que va creciendo en la amistad de Dios a través de la gracia santificante. Hoy le pedimos a Dios que en este primer momento les invito a que todo este mes hagamos la tarea de orar, pidiéndole a Dios a través de mamá la gracia actual para todos aquellos que están fuera de la verdad y que promueven el aborto, la eutanasia y todas las cosas contrarias a lo que somos ser para la vida. Que Santa María de Guadalupe, augusta reina y patrona de América, nos ilumine y nos guíe en este camino al cielo, donde cada uno tiene un número de almas que Dios ha destinado para salvar. Agradezco mucho en este primer compartir y que Dios los colme de bendiciones y les llene de su santo amor. Gracias.